Prácticamente todo lo que nos rodea será residuos en algún momento. Ojo que no te digo basura y más adelante descubrirás por qué. Te propongo algo. Mira todo lo que tienes a tu alrededor. Tu celular, tu mochila, tu billetera, el empaque de un snack, audífonos, bici, lapiceros, las lámparas de mesa o tu ropa colgada del perchero. Y podríamos seguir. Pero el punto es que todos estos artículos serán los restos de los objetos que alguna vez fueron. ¿Y a dónde crees que irán a parar todas estas cosas cuando ya no las necesites? Hola, yo soy Paula Merchán y te doy la bienvenida a nuestra serie Nada Sobra. Hoy presentamos En la naturaleza no hay basura. Empecemos por algo básico. No todos los residuos son basura. Entonces, ¿qué es realmente la basura? La basura es algo que no tiene valor. O sea, nosotros decidimos, pero también como persona que diseña un producto, que después de haber consumido, de haber usado un producto, genera un residuo. Ella es Andrea Rivera, cofundadora de Simba, una empresa peruana dedicada a la educación, recolección y transformación de residuos. Entonces, desde la mirada de Andrea, la basura es aquello que ya no sirve, que no es útil. Queremos invisibilizarlo, queremos olvidarnos y eso nos pasa todos los días. Generamos nuestros residuos, lo ponemos en la bolsa de la basura, lo sacamos fuera de nuestra casa y nos olvidamos de eso. Porque viene un camión de la basura y se lo lleva. Esa basura que perdemos de vista se acaba sumando a las miles de toneladas que se generan cada año en el mundo. ¿Sabes de qué cantidades estamos hablando? Según el Banco Mundial, cada año se generan 2.010 millones de toneladas de desechos sólidos, lo que equivale a 822.000 piscinas olímpicas llenas de basura, que se descomponen lentamente por miles de años. Este es un problema relativamente nuevo que surge con la sociedad de consumo. Es decir, la basura, aquello inútil de lo que nos habla Andrea, no siempre existió. Como muchas otras cosas, es un invento humano. Pero no es que alguien inventó la basura a propósito, sino que fue más bien un efecto secundario, un error. El problema más grande que tenemos es que muchas cosas que salen al mercado no están pensadas para pasar por esos ciclos. E incluso si es que tratamos de desmantelar cada uno de estos objetos, hay elementos como pegas que lo hacen imposible. Hay mezclas de materiales biológicos con sintéticos que no pueden separarse y simplemente no podemos acceder a ellos. Y hay elementos tóxicos que simplemente no pueden regresar a la naturaleza. Entonces, tenemos retos con respecto a rediseñar nuestros sistemas de producción. No es tan simple como parece ahí. Ella es Melanie Valencia, una especialista ecuatoriana en economía circular, cambio climático y salud pública. Melanie nos pone un gran desafío: rediseñar los sistemas de producción. Para ella, las industrias deberían cambiar su forma de fabricar productos, pensando en qué va a pasar con ellos en el futuro. Y que en lugar de que se conviertan en basura, se puedan transformar. Es verdad, suena utópico, no lo voy a negar, sobre todo cuando sabemos que la producción va en aumento. Por ejemplo, la industria textil duplicó su producción en apenas 20 años. Y lo peor es que un 80% de esa producción termina como residuos textiles acumulados en vertederos en todo el mundo. Pero hay esperanza. Algunas empresas e iniciativas ya han cambiado su forma de ver a los residuos. En lugar de considerarlos basura, los ven como una oportunidad. Pues Simba nace como idea en el 2015, pero fue como sabíamos que queríamos hacer algo con los residuos, especialmente los residuos orgánicos, y fue uno de los primeros ajás que tuvimos, ¿no? Que los residuos, o sea, la basura no es un tema es un tema ambiental y es la basura, no. La basura es un tema de personas, es un tema de sociedades, de comunidades. Y es así que empezamos ya a diseñar
lo que íbamos a trabajar hoy en día, ¿no? Y que hoy se llama Simba, que es Sin Basura. El nombre también da pie a nuestro propósito. De repente el propósito dio pie a nuestro nombre, ¿no? Que es co-crear un mundo sin basura, donde nada sobra y nadie sobra. Y ahí es donde también empezamos a diferenciar qué es un residuo y qué es la basura, ¿no? Porque la basura al final es algo que no tiene valor, que tú decides que algo no tiene valor. Este episodio se llama En la naturaleza no hay basura. Y aunque es algo evidente, también es una revelación. Y todo tiene que ver con los ciclos de la vida. Cuando llueve, el agua se queda en los ríos y lagos. Luego se evapora, se condensa, forma nubes. Y cuando las gotas se vuelven suficientemente pesadas, vuelve a caer en forma de lluvia, nieve o granizo. Y así infinitamente. Y tal vez para combatir la crisis de basura, debemos empezar por preguntarnos ¿cómo la naturaleza gestiona los residuos? Maravillosamente. Deberíamos imitar mucho más a la naturaleza, ¿no? O sea, no hay basura porque todo lo que se genera de un proceso pasa inmediatamente como materia prima para otro proceso. Tienes un árbol en casa o plantas y se empieza a deshojar, ¿no? Claro, la hoja se marchita y es el cambio de la planta y todo. Y las personas tendemos ¿a qué? A barrerlo, a sacar todas las hojas marchitas porque se ven feas, o sea, en nuestra concepción. Pero al final son nutrientes. Eso es hojarasca, eso es lo que naturalmente el suelo necesita para cubrirse, mantener la humedad en el suelo y mantener salud en el suelo, porque es vida. Pero claro, eso sucede en la naturaleza. Cabe preguntarnos entonces, ¿es posible adaptar estos ciclos naturales en la gestión de residuos en nuestro día a día? ¿Es posible aplicarlo en una ciudad? La respuesta quizás está en la economía circular, un modelo que busca replicar los ciclos de la naturaleza en los procesos de producción y de consumo. La economía circular es un paradigma, es un modelo económico, ojo, esto es importante. Como hay tantas tendencias distintas de la economía circular y se ha formado este paraguas, hay muchas formas de definirlo, pero quizás la más importante es justamente verla como un cambio de paradigma en sí acerca de cómo producimos y cómo consumimos. Y yo hablo mucho del cambio de la visión de consumo a una visión de ser ciudadanos. En la práctica, la economía circular es el resultado de un diseño pensado en que un producto no se convierta en basura al final de su vida útil, sino que vuelva a las industrias como materia prima o a la naturaleza. Y eso último que dijo Melanie es clave para el éxito de la economía circular: ser ciudadanos y no solo consumidores. Cuando yo pienso como ciudadano, en cambio, trato de evaluar de dónde viene esto. ¿Se afectaron las fuentes de agua? ¿Puede haber sido mi comunidad de la que vino? ¿Qué manos lo hicieron y cómo está afectando a las comunidades cercanas? ¿Está beneficiando a las comunidades cercanas? ¿Cómo este objeto, producto, servicio va a ser parte de mi vida? Y no solamente responder a una necesidad inmediata. Suena un poco abrumador, ¿no? Hacerse tantas preguntas antes de cada compra, por más pequeña que sea. En un mundo donde consumir es fácil, donde los productos están diseñados para dejar de funcionar en poco tiempo, ¿aplicar la economía circular es algo realista? Hasta ahora, lo mejor que se nos ha ocurrido es ocultar esta basura en algo llamado rellenos sanitarios. Un relleno sanitario es destinar un espacio de tierra para hacer un hueco. En el mejor de los casos, se coloca geomembrana, se coloca un sistema para canalizar los gases que se generan cuando estos residuos orgánicos e inorgánicos empiezan a descomponer. Entonces, claro, se deposita ahí los residuos, se compactan, luego colocas nuevamente una capa de tierra, compactas. Entonces es como increíble, es la palabra, la solución que hemos identificado para poder disponer nuestra basura, que otros se encargan. Una increíble lasaña de desperdicios y de contaminación. Y aunque los rellenos sanitarios son usados en todo el mundo, eso no significa que sean una verdadera solución.
porque entre muchas razones nunca serán suficientes si seguimos produciendo tanta basura. De hecho, el 45% de la basura que se genera en América Latina acaba en vertederos o basurales, espacios en la naturaleza donde simplemente se acumula la basura sin ningún tipo de control o tratamiento, en lugar de un relleno sanitario. Entonces, ¿qué se necesita para cambiar el modelo? Quizás lo mejor sea recordar lo que en el pasado se hizo bien. Yo me llamo María Estela Germán Heredia y soy nacida el 18 de septiembre de 1942. Estela me recibió en Quito, la capital de Ecuador, y le pedí que me cuente qué se hacía con los residuos en el campo cuando era una niña. Ella nació en un pueblo de la sierra llamado Guaitacama. De muy joven migró a Quito para trabajar en los cuidados del hogar de varias casas. A través del tiempo ha podido ver cómo se manipulaban los desechos en su casa y cómo lo hacían en la ciudad. Todo lo que salía, lo que barríamos ahí, ni sería un tanto así. Y eso botábamos al terreno para que se vaya pudriendo ahí, para sembrar. Y no quedaba solo en Guaitacama la basura, sino mi mamá llevaba en costales en el burro para cuando íbamos a Pupaná, a un barrio que se llama Pupaná, que vivían mis abuelitos y mis tías, que pertenece a Guaitacama. En esos costales de los que habla Estela, su mamá llevaba los residuos que no podían descomponerse en la naturaleza por sí solos. Le pregunto, ¿qué hacían con los residuos que dejaban para que se descompongan? Con el asadón hacíamos como una sequía, así cavando. Ahí botábamos las cosas y tapábamos con la tierra. Y ahí esperar que se pudra. Tirábamos agua a veces. Y si no, cuando llovía, quedaba bien. ¿Y eso funcionaba como abono? Claro. Después del rato que nos tocaba sembrar, eso era en octubre. Y ahí íbamos haciendo así mismo, cavando y tapándole. Y de ahí después venía un tractor y él le removía más. Por si no lo conocen, el asadón del que nos habla Estela es una herramienta que sirve para labrar surcos en la tierra, cavar o para cortar raíces. Entonces, cavaban un hoyo y enterraban los residuos que luego se convertirían en abono para sembrar nuevos cultivos. Esta era la forma en que Estela y su familia gestionaban los residuos en el campo y el método que se sigue haciendo en muchas de las zonas rurales de América Latina y el mundo. Pero ¿cómo trasladar eso a nuestros días y a nuestras ciudades? ¿Es siquiera posible? Es un reto enorme. Creo que la clave ahí también está en cómo está todo estructurado. Entonces, no podemos cargarle a la ciudadanía tomar mejores decisiones si les estamos creando un sistema que inmediatamente les hace fallar en tomar esas decisiones. Y eso no es fácil porque todavía nos ponen los chicles al frente de la caja registradora en cualquier lugar, ¿no? Entonces, esa es una decisión, eso es una arquitectura. Alguien tomó la decisión de poner las cosas que generalmente no irías a buscar y que consumes y que te hacen mal al lado de la caja, porque son compras de impulso. Entonces, ¿cómo estamos estructurando las opciones de una forma en que sea más fácil para cada uno tomar la decisión correcta? Existen ejemplos de economía circular que funcionan a diferentes escalas, desde marcas que utilizan materiales reciclados para fabricar productos nuevos o que aceptan como medio de pago un equipo electrónico antiguo, hasta organizaciones como Simba, que ofrecen servicios basados en la economía circular. Pero también existen ciudades como Sao Paulo en Brasil, donde se están desarrollando proyectos en los que los municipios compran la producción de agricultores locales con foco en la agricultura orgánica y regenerativa. Si algo tenemos claro hasta aquí, es que la basura es un problema creado por los humanos, que en realidad no es tan antiguo. Entonces te preguntarás, ¿qué tengo que hacer desde mi rol como ciudadano? Lo primero es cambiar el chip. Deja de ver a los residuos como basura. Y lo segundo, saca el ciudadano que hay en ti. Antes de botar algo a la basura, recuerda que ese objeto tiene una oportunidad
si lo gestionas bien. A mí personalmente también me motiva mucho el mundo que va a ver mi hijo. Me acuerdo cuando hablábamos acerca de la idea de tener hijos, mi esposo me decía, bueno, pero si no tenemos hijos es porque no crees que vamos a poder hacer algo al respecto. Y la existencia de mi hijo aquí muestra que sí creo que podemos, que sí creo que hay grandes voluntades, sí creo que, como decía, hay mucha información, hay mucha gente dispuesta, y lo que necesitamos crear es los espacios y la arquitectura de decisiones para que tomemos mejores decisiones en cada paso de nuestras vidas, desde nuestros hogares hasta la política pública que se está generando. Andrea, Melanie y Estela nos han compartido su forma de ver la vida y sus residuos. Y en ellas, la basura no se esconde, sino que se observa, se gestiona y se transforma. Por eso te invito a imaginar un mundo donde tus residuos se convierten en recursos, en oportunidades, en vida. Un mundo donde nada sobra. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Nada Sobra. No te pierdas el próximo, en el que conversaremos sobre cómo los objetos que unos descartan son los tesoros de otros. Hasta la próxima. Esto fue Nada Sobra, una producción de Simba Media, con el apoyo de Coca-Cola Perú y su plataforma Juntos por el Reciclaje y de Tetra Pak, grabada en los estudios de audio de la Facultad de Comunicaciones de UPC. Gracias por escucharnos.